Aleluya. Al Señor sea toda la gloria. Bendecimos el nombre del Señor Jesús. El Señor es nuestro ayudador, nuestro buen Dios, el que nos sostiene, el que nos ayuda, el que nos levanta, el que nos fortalece. Bendecimos el nombre del Señor Jesús. Vamos a estar dando inicio a este servicio de escuela dominical. Invitamos a todos aquellos que están en la línea de Facebook a que se conecten. Gloria a Dios. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. El Señor les bendiga, el Señor les ayude. Creemos que esta es una mañana de fortaleza, una mañana de nuevos comienzos, una mañana de entrar en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Creo que Dios hará maravillas en tu casa, en tu esposa, en tus hijos. Dios hará maravillas, aleluya, en cada una de las situaciones que estás atravesando. Bendigo a todos aquellos que están conectados. La gracia de Dios te acompañe. Cuando hablamos de gracia estamos hablando de favor. El favor de Dios sea contigo. Saludo a todos los que están en Algarrobo, Caracolicito, conectados. La hermana Tania, el Todopoderoso te bendiga. Jonathan, la gracia de Dios sea contigo. Creemos que es una mañana especial. El Espíritu de Dios te quiere bendecir en este día. Recuerda, nuevos comienzos. Dios tiene cosas grandes, preciosas. Marta Ceballos, Bogotá, saludos. Dios está contigo. Lo mejor está por venir. Lo mejor está por llegar. Dios está a punto de realizar cosas portentosas. Dios está a punto de realizar cosas poderosas. Hermana Argeni, hermano Rafa, Todopoderoso sea contigo. La misericordia de Dios sea contigo. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas 4, 16. Recuerda que estamos en el tema que empezamos ayer: sanidad interior y liberación. Ese es el tema a tratar: sanidad interior y liberación. No te muevas de la pantalla. Llama e invita a otros a que sean partícipes de la bendición de la poderosa palabra de Dios. Llámalos e instalos a que se acerquen. Lucas 4, versículo 16. Leemos la palabra de Dios. Dice la Escritura: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del poderoso Espíritu Santo de Dios. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de Shabbat, o reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Escucha eso. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor Jesús. Quiero que cierres tus ojos. Vamos a orar.
gloria te damos a ti, Señor. Aleluya. Toda exaltación, Señor, rendimos a ti. Hoy desde nuestras casas levantamos un altar para el Dios que vive por los siglos de los siglos. Levantamos un altar al más grande, a Jesús de Nazaret, al que venció en la cruz del Calvario, al que resucitó de entre los muertos al tercer día, Gloria a Dios. al que está sentado al lado de la diestra del Dios Padre Todopoderoso, el que intercede por nosotros. A Él damos toda gloria. Para Él es nuestra alabanza. A Él le rendimos pleitesía. A Él le rendimos adoración. Ahí donde tú estás, levanta tus manos y adora al Señor. Sabes, te digo en esta mañana, Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ninguna de las peticiones que tú le has hecho. Dios tiene escrito en su libro de memoria todas tus cargas, todas tus necesidades. Y en su momento verás la respuesta. Por encima de la dificultad que estás atravesando, recibe ese aliento de vida. Recibe fortaleza. El Señor es contigo. El Señor es con tu casa. El Señor es con tu familia. Te bendigo, Señor. Muchas gracias, Dios. Amén. Que Dios te continúe bendiciendo. Seguimos en esta temática de sanidad interior y liberación. El día de ayer Dios nos ministró algunas cosas. Creo que nos edificaron mucho. En este versículo que acabamos de leer encontramos plasmado de lo que es la función, el ministerio de Jesús en esta tierra. ¿Qué vino a hacer el Señor Jesús? Y dice que el Espíritu de Dios le unge para traer buenas noticias, para traer un mensaje de salvación. Y dice que este mensaje de buenas noticias tiene que ver con sanidad a los que están quebrantados del corazón. Ya no está hablando, porque dice la Biblia que por su llaga somos curados. Y a eso damos gloria a Dios. Ahora el Señor está yendo más allá. Más allá de sanar un dolor de cabeza. Más allá de sanar una fiebre, una gripe, cualquier epidemia. Más allá de eso, dice que la función del ministerio de Jesús es para sanar a los que tienen quebranto en su corazón. Y luego dice que a pregonar libertad a los cautivos. Es decir, que no solamente hay personas que están quebrantadas en el alma, que tienen heridas en su interior, en su alma, sino que también hay personas que están bajo rejas, están en prisiones, están encarcelados. Y el Señor, la buena noticia es que vino a romper esos grilletes. La buena noticia es que el Señor apareció para romper las cadenas. La buena noticia es que el Señor apareció
para romper maldiciones, sea cual sea lo que tú hayas arrastrado, sea cual sea donde tal vez tu familia he arrastrado con la maldición de que todos terminan solo. El Señor vino para romper esa maldición. El Señor vino para deshacer toda obra de Satanás. El Señor vino para romper toda atadura, todo yugo se rompe en el nombre de Jesús. Tomando un pasaje de la Escritura que está en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, creo que el capítulo 13, cabe resaltar que en una sinagoga donde el Señor Jesús está enseñando, está trayendo un mensaje, pero hay una mujer que tiene una necesidad en su interior, y que su necesidad interior era exteriorizada por medio de una curvatura. Había una joroba, había en ella una imposibilidad de enderezarse. Dice la Biblia que en ninguna manera se podía enderezar. En ninguna manera se podía enderezar. Uno ve que también la Biblia habla de una mujer con un flujo, con una hemorragia, con un cáncer de útero. Ella gastó en médicos, gastó e hizo muchas cosas para ser sana, para quedar libre de su azote. Y dice la Escritura que antes le iba peor. Es decir, que el problema que había en esta mujer no podía ser solucionado por humanos, por hombres, ni aún la ciencia médica tenía tal poder para solucionar, para aliviar el quebranto que había en esta mujer. Pero el pasaje de Lucas habla de que la mujer no se podía enderezar, y Jesús colocó sus manos sobre ella. Escucha, sus manos sobre ella, y le dice: mujer, eres libre de tu enfermedad. No dice eres sana, sino que le dice eres libre. La Biblia dice que en ella había un espíritu de enfermedad. Ya no era algo físico como tal, era algo que estaba atándole. Y la buena noticia es que en el nombre de Jesús los demonios se sujetan. La buena noticia es que en el nombre de Jesús las tinieblas huyen, que en el nombre de Jesús las tinieblas retroceden, la luz en las tinieblas resplandece. Aleluya. Ahora, retomando la enseñanza que dábamos ayer, hoy vamos a mirar como primer punto características del alma. Características del alma. Características del alma. Nosotros damos la definición de lo que es el alma. ¿Qué es el alma? Y decíamos que el alma está compuesta por la voluntad, intelecto o mente y emociones. Tres cosas: voluntad, la mente,
Es lo mismo que intelecto y emociones. Eso es el alma. Ayer definíamos de lo que es la voluntad, de lo que es la mente o el intelecto y lo que son las emociones. Ahora, el alma, una de las características, es decir, el alma puede llegar a tener algunas características. Puede llegar a tener algunas características que nos hacen recordar a un asno. Por ejemplo, el asno o la asna es testaruda, es rebelde, ruda, es desobediente. Entonces, teniendo esto en mente, se nos aclara un poco de lo que en sí es el alma. ¿Qué es el alma? ¿Cuáles son sus características? Es decir, que en el alma es donde reside el egoísmo. En el alma está la vanidad, escucha. En el alma está la jactancia. En el alma está la vanagloria. Escucha bien. La vanagloria está en el alma. La egolatría. El ego. ¿Dónde está? En el alma. La ostentación. El querer ser visto. El querer mostrarse. El querer exhibirse. El desear famas. Es ostentación. ¿Qué más está en el alma? ¿Qué más reside en el alma? El orgullo. El orgullo. ¿Dónde está? En el alma. ¿Qué otra cosa está en el alma? La arrogancia. ¿Qué otra cosa que puede estar en el alma? O esencialmente en el alma es donde reside ¿qué? La falta de perdón, el resentimiento, raíces de amargura, deseos de venganza, el odio. ¿Dónde está? ¿Dónde vive? ¿Dónde reside? No en el espíritu, en el alma. ¿Qué es lo que mora en el espíritu? Como lo definíamos el día de ayer. En el espíritu está la comunión con Dios. En el espíritu está la intuición, donde Dios, por medio de su Espíritu Santo, te revela su voz. En el espíritu está la conciencia, lo que te hace distinguir o conocer lo que es bueno y lo que es malo. Pero en el alma está el egoísmo. Y decíamos entonces que existen dos tipos de vida. Dos tipos de vida. Está la vida del espíritu y está la vida del alma. Escucha bien, la vida del espíritu y la vida del alma. El alma necesita, ¿qué necesita el alma? Necesita ser cambiada. ¿Qué es lo que necesita el alma? Necesita ser transformada. ¿Qué es lo que necesita el alma? Necesita ser renovada. ¿Qué es lo que necesita el alma? Aleluya. Necesita abrirse a la palabra. Si hay algo que puede renovar el alma, si hay algo que puede ministrar vida al alma, es
la palabra de Dios. Cuando tú te abres a ella, cuando tú te rindes a ella, Shaki Malama, el alma entra en ese proceso de transformación. Escucha, transformación. Como al hablar de un gusano, y pasa ese proceso hasta convertirse en una hermosa mariposa. Todos nosotros, cuando llegamos a Cristo, pudimos haber llegado con mañas, con malas costumbres, malos deseos, malos pensamientos. Y cuando recibimos a Cristo en el corazón, cuando recibimos a Cristo, nuestro espíritu, tu espíritu, experimenta lo que es el nuevo nacimiento. Tu espíritu nace de nuevo. Tu espíritu. Tu espíritu empieza a tener esa comunión con Dios. Pero dentro de ti empieza a haber una lucha cuando estás iniciando en el Señor. Y esa lucha es del alma. Porque el alma está apegada a cosas. El alma es donde residen cosas del mundo, cosas carnales, cosas que nos alejan de Dios. Ahora, el alma necesita ser cambiada. De lo contrario, si el alma no es cambiada, si el alma no entra en el nuevo nacimiento, no vamos a tener una vida de plenitud. Es decir, que no vamos a disfrutar de la vida cristiana. ¿Cuántas personas que han experimentado el hablar en lenguas? ¿Cuántas personas que fluyen en los dones, los ministerios? Y empiezan a tener como cierta frustración. Empiezan a experimentar algunas cosas. No porque ellos no quieran agradar a Dios. Porque la Biblia dice que los que viven según el Espíritu, ellos tienen vida. Pero la Biblia dice que el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Pero los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, cuando se refiere a carne, no se está refiriendo a lo que es el cuerpo físico, sino que los que viven según lo que está en el alma, ellos no pueden agradar a Dios. Recordamos, en el alma está que el orgullo, la soberbia, la altivez. Eso está en el alma. Y que aunque el hombre quiera, aunque la persona desee, no lo va a poder lograr. Porque el alma necesita ser cambiada. Necesita ser renovada. Dios quiere que disfrutemos de una vida abundante. Dios quiere que usted, estimado oyente, disfrute de una vida nueva, que gocemos de sus promesas, de una buena relación con Dios. Y es allí donde tenemos que aprender a tener control sobre nuestra alma. ¿Cómo así? El salmista David decía: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios. Escucha eso. Espera en Dios. ¿Qué estaba sucediendo en el alma de David? Estaba entrando tal vez la desconfianza, la falta de fe,
estaba menguando, había entrado desánimo. Y el Señor le estaba diciendo, escucha bien, David estaba hablándole al alma una orden. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turbas? ¿Dónde es que entra el miedo? ¿Dónde es que llega el miedo? La Biblia dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Dónde reside eso en el espíritu? El espíritu es quien te da valor, quien te da ese coraje, porque tu espíritu tiene comunión directa con Dios. Pero tu alma tiene esa lucha de tener miedo. ¿Cómo está tu alma ahorita mismo con toda la situación que se está viviendo y se está atravesando en el día a día? ¿Está turbada? Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón. Es decir, que no se turbe tu alma. Creéis en Dios, creed también en mí. Entonces lo primero que hay que hacer es aprender a tener control. ¿Sobre qué? Sobre tu alma. Si tú estás con alguno de tus hijos o tu esposa, yo quiero que tú le digas al que está a tu lado, control sobre tu alma. Aprende a darle manejo. El Salmo 103, versículo 1 al 3 dice lo siguiente: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser. Es decir, hace una diferencia. Mi alma, luego dice todo mi ser. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Escucha bien. ¿Quién entonces, dónde está el pecado? En el alma. Y David le está diciendo a su alma, bendice al Señor. Y luego dice, bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. Y le está diciendo a su alma, Él es quien perdona. Bendigo el nombre de Dios, quien perdona todas tus iniquidades. Recordemos lo que decíamos ayer, y lo dice Ezequiel, dice Dios, el alma que pecare, esa morirá. El espíritu no puede pecar. El espíritu no peca. Pero cuando no se tiene control sobre el alma, cuando el alma no ha tenido esa renovación, esa transformación, cuando el alma no ha tenido ese cambio, no ha tenido ese contacto con la palabra de Dios, entonces en el alma se puede caer en el hábito de pecar. El que es nacido de Dios, dice la Escritura, no peca. El que es nacido de Dios, es decir, el alma que ha nacido de Dios, no peca. Y luego dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Es decir, el dolor que hay dentro de ti, la herida que está allá. No lo que puede sanar una pastilla, no lo que puede curar la ciencia médica. El que sana todas tus dolencias, es decir, lo interno. Ni siquiera un científico, ni aún los profesionales en psicología. Y que Dios bendiga a todos esos hombres y mujeres que se especializan en eso. Que sana todas tus dolencias es el Señor Jesús. Yo creo que tú pongas tu mano en tu corazón y dile, Él es mi médico. Tú eres mi médico por excelencia. Entonces el alma debe estar bajo el control de ¿quién? Del Espíritu. Bajo el control del Espíritu. Porque el Espíritu ya ha sido renovado
por medio de la sangre bendita del Hijo de Dios. Aleluya. Entonces, dentro de esas características están lo que es hablar por lo menos de la voluntad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es la facultad del hombre para hacer o no hacer algo. Eso es voluntad. Aquí es donde reside la capacidad de decidir. Escucha eso, de decidir. Es allí donde el primer Adán o el primer hombre sobre esta tierra, en la Biblia usted no va a encontrar algún texto que diga que Dios hizo al hombre y le dio libre albedrío, pero está expuesto. Es decir, que Dios le da al hombre libre decisión. El hombre no está obligado a hacer la voluntad de Dios. Aunque su espíritu tiene todo el deseo de obedecer a Dios, su alma es quien decide de obedecer o no obedecer. El ser humano es un agente moral, libre de escoger entre el bien o el mal. Y la voluntad es la fuerza que abre o cierra todo acto de elección en nuestra vida, incluyendo pensamientos, pasiones y emociones. Entonces es la fuerza que abre o que cierra todo acto. Cuando te viene un mal pensamiento, tú cierras o te abres a hacerlo o no hacerlo. Como alguien decía, yo no puedo impedir que las aves hagan un nido o que vuelen sobre mi cabeza, pero sí se puede impedir que hagan un nido. Es decir, que vengan malos pensamientos sería algo inevitable, pero que nosotros nos sometamos a ese mal pensamiento ya es otra cosa. Es donde tú decides de qué, de cerrar o de abrir, cerrar o abrir. La voluntad del hombre trabaja en conjunto con nuestra mente. La voluntad del hombre trabaja ¿cómo? En conjunto con nuestra mente y emociones. Nuestra mente, emociones. Es decir, en conjunto con nuestro intelecto y emociones. El ejercicio de nuestra voluntad, nos da la capacidad de decidir lo que queremos ser y hacer. Por eso ser salvo o condenado no depende de Dios. La salvación es gratuita. Eso está claro. Y el Señor Jesús pagó el precio muy alto con su propia vida al morir en la cruz por toda la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿quién decide ser salvo? La Biblia dice: el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tú has creído, tú serás salvo. Tú no quieres creer, entonces serás condenado. Pero tú eliges, tú decides a dónde quieres pasar tu eternidad: en el reino de los cielos o abajo en el infierno. Por eso mismo, recibir a Cristo, rechazarlo, es un acto de nuestra propia voluntad. Es un acto de nuestra propia voluntad. Es el hombre quien tiene voluntad soberana para escoger si hace lo bueno
o hace lo malo. Esto también le permite decidir si sirve a Dios o sirve al diablo. Tú decides. Tú decides a quién quieres servir. Cristo dijo que no podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a dos señores. O sea, tú no puedes pretender ser cristiano, pero también participar de cosas del mundo. El mundo y sus deseos pasan. Ellos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Es decir, que el que hace la voluntad de Dios tiene estabilidad. Nadie lo mueve. Pueden venir vientos, pueden venir tempestades, pueden venir ríos con ímpetu. Pero esa vida, como está firme, no caerá. ¿Quién caerá? ¿Quién estará en la ruina cuando venga el viento, cuando sopla el río, cuando venga todo esto? Aquel que su alma no ha sido renovada, que no ha sido transformada, sino que fácilmente, en vez de cerrar, lo que hace es abrirse a los malos pensamientos. Lo que hace es abrirse a su propia voluntad. Cuando tu voluntad la llevas a la voluntad de Dios, entonces tu vida está entrando en cambios. Como Dios no tiene prisioneros en el cielo, todos los que van para el cielo o ya están en el cielo, ellos decidieron voluntariamente. Dios los tocó, Dios les habló, Dios les llamó, ellos escucharon y ellos decidieron. Pero Dios nunca va a obligar a una persona. Que tú nazcas de nuevo es el deseo de Dios, es el anhelo de Dios. Pero Dios nunca te va a obligar a que tú nazcas de nuevo. En Juan capítulo 3, versículo 3, por favor. Juan capítulo 3, versículo 3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La pregunta que yo te hago es: ¿quién no puede ver el reino de Dios? El que no nace de nuevo. O sea, el Señor es claro. No es que Dios tenga, como hemos dicho en otras ocasiones, preferidos. Lo que pasa es que unos deciden nacer de nuevo y otros deciden seguir su vida de pecado. Es allí donde uno ve el por qué Dios bendice a uno y por qué el otro no es bendecido. Es allí donde uno ve por qué algunos avanzan en el Señor y otros no avanzan. Es como si se quedasen enanos espirituales, como si se quedaran estancados. Porque en ellos, quien tiene el control de su vida no es el espíritu. Su espíritu no ha podido controlar el alma, y sobre el alma hay que tener un control. Un control. El versículo 5, una vez más, después que Nicodemo le dice al Señor Jesús: ¿cómo es que el hombre puede, siendo viejo, entrar por segunda vez? Eso es imposible. En el versículo 5 Jesús le responde:
Y dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Escuche, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. O sea, está hablando entonces ahora de dos nacimientos. Dos nacimientos. Nacer del agua y nacer del Espíritu. Y es lo que hemos dicho. Cuando tu espíritu tiene el nuevo nacimiento y luego tu alma experimenta la renovación del Espíritu por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Entonces en el cielo Dios no tiene prisioneros. Y es sumamente importante tratar con nuestra vieja voluntad. Hay algo dentro de nosotros que nos llama a orar. Pero la vieja voluntad, lo que nosotros llamaríamos el viejo hombre, no quiere orar. Tú te quieres levantar madrugado, tú quieres ayunar, y ese deseo viene ¿de dónde? De tu espíritu, del centro de ti. Pero el deseo de no querer hacerlo, estamos hablando de voluntad, es cuando tú decides, tú dices, no, después oro, después ayuno. ¿Quién tomó el control? ¿Quién tomó ventaja? ¿Quién está ganando ventaja? Tu alma y no tu espíritu. Cuando tratamos con nuestra vieja voluntad a fin de agradar o a fin de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, eso va a traer a nuestra vida plenitud, va a traer a nuestra vida gozo. Cuando hacemos voluntad, cuando hacemos uso de la voluntad de Dios, es decir, cuando nos sometemos, nos abrimos a la palabra de Dios, entonces el hombre y la mujer irá formando o transformando día a día su alma al nuevo nacimiento. Al Señor sea la gloria. El hombre, haciendo uso de su voluntad, se irá formando según lo que piensa y de acuerdo a su vivencia. Todo esto determina lo que el hombre será. El hombre no regenerado siempre se inclinará a pecar contra Dios. ¿Quién? El no regenerado. Es decir, el que no ha nacido de nuevo, el que no ha sido transformado. Como dice la Escritura en el libro del Génesis, en el capítulo 6, hay un versículo que dice que el pensamiento, los designios del hombre son de continuo hacia el mal. Hacia el mal. Los pensamientos, es decir, la voluntad, el deseo del hombre es ir en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, la desobediencia es un acto de nuestra voluntad. Dice la palabra de Dios que el alma que pecare ciertamente morirá. Entonces, si somos dueños de nuestra voluntad, ¿por qué muchas veces nos cuesta dejar de hacer algo? ¿Por qué nos cuesta? Si somos dueños de nuestra voluntad, muchas veces nos cuesta. Entonces la respuesta inmediata es porque la mente no renovada, escucha, la mente no renovada envía pensamientos, escucha bien, la mente no renovada envía
constantemente ¿qué? Pensamientos a las emociones que aún no están sujetas al espíritu. Entonces, la mente y la emoción buscan seducir a la voluntad. Por esa razón, el hombre no puede parar por sí mismo de hacer las cosas que sabe que desagradan a Dios. No puede parar. Hay gente que ha dicho y que dice: yo quisiera dejar el trago, yo quisiera dejar el adulterio, yo quisiera dejar esto, pero no puedo. Ese no puedo es porque, gloria a Dios, esa mente no ha sido renovada. Y por eso Pablo dice: renovaos, ¿qué? En el espíritu de vuestra mente. En el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hay que renovarnos en el espíritu de vuestra mente. Tu alma necesita, tu mente necesita, tu voluntad necesita, tu intelecto necesita la renovación del espíritu por medio de su palabra. Yo creo que tú digas: yo necesito ser renovado. Yo necesito ser renovado. Repítelo una vez más: yo necesito ser renovado. Dios ha puesto en la vida del hombre una barrera que Él mismo no traspasa y se llama voluntad. En el hombre está la voluntad de querer hacer algo para Dios o de no querer, de no hacer la voluntad de Dios. Y esa barrera que Dios colocó en la vida del hombre, Él no la traspasa, es decir, Dios respeta. Él es Dios y tiene dominio, tiene control sobre todas las cosas. El Salmo 24 dice que del Señor es el mundo y su plenitud, y todo lo que en Él hay. Todo es de Dios. Todo es de Dios. Pero uno ve más adelante, hablando tal vez de Pablo, que Pablo no solamente su espíritu ha sido renovado, sino que su alma también es renovada. A tal punto que Pablo dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que quiere decir es que la voluntad del apóstol Pablo estaba sujeta a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en la vida de Pablo era su prioridad. Su prioridad. Su prioridad. Por eso Juan el Bautista dijo: es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Eso es alguien que ha tenido un encuentro con la palabra de Dios, que ha experimentado la renovación, la transformación, o más bien la regeneración. Entonces esa barrera tampoco puede cruzar el enemigo. El enemigo no puede cruzar esa barrera. Así que si él gana terreno en nuestras vidas, es porque nosotros mismos, con nuestra soberana voluntad, se lo hemos permitido. Es decir, que cuando
cuando te llega el mal pensamiento, la tentación que viene de Satanás, tú decides si pecas o no pecas. Como dice en Génesis 4, cuando Abel es asesinado por su propio hermano. Abel, que dio una ofrenda, y su ofrenda es grata ante los ojos de Dios. Caín sintió envidia. Caín. ¿Por qué sintió envidia? Porque su alma no era renovada. En su alma había tal vez soberbia, quizás tenía orgullo, resentimiento, envidia, y no se abrió para ser sanado. ¿Y a dónde lo llevó aquello? Escucha, ¿a dónde lo llevó lo que había en su corazón? Al homicidio, a atentar contra su propio hermano. Entonces la Biblia dice que Caín era de quién? Del maligno. ¿Por qué dice que era del maligno? Porque la Biblia dice que el que es de Dios, el maligno no le toca. El que es nacido de Dios no peca. El que es nacido de Dios. Ahora, el que no ha nacido de Dios, quien tiene control de él es Satanás. ¿Por qué Satanás tiene control de él? Porque la voluntad de esa persona que no lo ha querido someter a la voluntad divina, a la voluntad de Dios, la sometió a la voluntad de su enemigo. No fue que Satanás lo obligó a que matara a su hermano. Fue que él redujo su voluntad a la voluntad de Satanás. En Génesis 4, versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Es decir, que aunque venga el mal pensamiento, aunque venga el pecado a tu mente, enviado por Satanás, el pecado no se puede enseñorear de ti, sino que usted y yo tenemos que enseñorearnos de él. Amén. Nuestra voluntad, usted decide hacer lo bueno o hacer lo malo. Pero cuando Cristo ya ha sido formado en nosotros, ya entonces dice la Biblia que no somos esclavos del pecado. No somos esclavos del pecado. No somos esclavos del pecado. Así que si Él gana terreno en nuestra vida, es porque nosotros mismos le hemos dado cabida. ¿A quién? A Satanás. Entonces allí también donde en Apocalipsis Dios le habla a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea era una iglesia que había entrado en tibieza. Había permitido que el mundo entrara en ella. Hasta el punto que ahora lo que habían dejado atrás, lo que para ellos en un tiempo era pecado, ahora estaban volviendo a lo que antes habían dejado. Y dice Apocalipsis, el mismo Señor, a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea experimentó fuego del Espíritu, experimentó experiencias, hablar en lengua, muchas cosas de Dios. Pero cuando dejaron que el mundo entrara, es decir, cuando la voluntad de Dios, ellos la rechazaron, que no sometieron su voluntad
a la voluntad de la palabra de Dios, hicieron que el Señor Jesús se saliera de la casa, se saliera del templo, se saliera de ellos. Y ahora uno ve Apocalipsis 3:20, dice el Señor Jesús: he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. ¿Dónde estaba Jesús? Tocando a la puerta, porque ellos habían hecho que se saliera con su vida de pecado. Su vida de pecado. La voluntad del hombre consta de 5 capacidades. Si quieres puedes anotarlo allí. La voluntad del hombre consta de 5 capacidades. La primera es decisión, la segunda intención, la tercera es propósito, la cuarta es elección y la quinta es deseo. Decisión, intención, propósito, elección y deseo. 5 capacidades de la voluntad del hombre. Y es allí donde ¿qué? Donde se originan las decisiones, intenciones, propósitos, elecciones y deseos. La esencia de la rebelión es hacer siempre lo que queremos. Esa es la esencia. Ese es el propósito. De hacer ¿qué? Siempre lo que queremos. Cuando tú dices: a mí nadie me manda, ya yo estoy grandecito, yo hago lo que yo quiera, eso es rebeldía, eso es rebelión. ¿Y de dónde viene eso? Viene de tu voluntad, de tu voluntad. Por eso, cuando hay un creyente que no renueva su voluntad, siempre va a querer satisfacer sus deseos carnales. Siempre va a querer satisfacer sus deseos carnales. Recuerda que en Jesús está la ayuda. Para concluir esta parte, Jesús le dijo a sus discípulos: orad y velad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, hablando de la voluntad, hablando del intelecto, de las emociones, es débil. Velad y orad. Entonces, todo lo que hemos compartido, tú puedes tener muchas cosas en tu mente, muchas cosas con la predicación, con la enseñanza que hemos transmitido hoy, todo esto, todas estas cosas. Y tú dices: pastor, todo lo que usted ha dicho a mí me pasa, tengo luchas para orar, tengo problemas en mi interior. Entonces, sométete a oración. Sométete a la vigilia. Sométete allí a encontrarte con Dios. El Señor te ayude y el Señor te dé fuerzas para caminar y para avanzar. El Señor te fortalezca. Que el Señor esté contigo ayudándote. Quiero que tú cierres tus ojos. Que Dios no es ajeno a esa lucha interna, a lo que tú estás viviendo. Si estás reunido con tu familia, padre, esposo, toma la iniciativa y toma a tu esposa, a tus hijos de la mano y ponte a orar. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. No sé cuál
es la lucha que tú tienes. ¿Cuál es la lucha que tú tienes? Amigo, tú que estás allí, que tú dices, yo quisiera dejar, yo quisiera soltar esto, pero aprende a someter tu alma a la voluntad del Espíritu. Cierra tus ojos allí. Dios te toma gracia. Dios Todopoderoso, mi alma te bendice. Señor, te doy las gracias por esta plataforma virtual en la que permite, Señor, que tu palabra llegue a multitudes de gente y ser ministrados y ser sanados. Te ruego, Señor Jesús, que ministres al espíritu, al alma, a los corazones quebrantados, a los que están cautivos, y que toda prisión se abra, a que toda cadena sea rota, que todo yugo del diablo se pudra en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Señor, mira la vida de la hermana Tania, la pastora Tania, Señor. La vida de Jonathan. Están en tus manos. Mira su necesidad. Dios, yo creo que tú le vas a sorprender. Como dice tu palabra, aunque no hayan ríos, aunque no hayan viento, aunque no haya lluvia, hermana Tania, pero los estanques se llenarán. Señor te dice que Él es tu provisión, Él es tu sustento, Él es tu proveedor, Él es tu Jireh, el que hace que haya donde no hay, el que hace que los pastos secos vuelvan a reverdecer, el que abre caminos en el desierto y manantiales en tierra seca. El Dios tuyo que te pone nombre, Sharabaki Mahaya. Recibe en el nombre de Jesús. Sea Dios concediendo tus peticiones. Sea Dios contestando esa necesidad. Está resuelto el problema. Está resuelta esa necesidad. Porque los justos claman y Jehová oye. Los justos claman y Jehová oye. Sea Dios ministrando tu vida. Sea Dios tocando. Sea Dios rompiendo ataduras. Mano Gilmar, el Espíritu de Dios está contigo para ayudarte, para sostenerte. Tú sí puedes. Tú eres el hombre que puedes hacer hazañas en nombre de Dios. Dios resuelve tu necesidad. Dios resuelve tu problema. Dios abre caminos. Dios provee, Dios suple. Todos los televidentes, todos los que están ahí, Señor de la gloria, frente a la pantalla, sean tocados por la unción de Dios. Todo el que está enfermo sea sanado. Se rompe todo yugo de enfermedad en el nombre de Jesús. Bendigo los tuyos y bendigo tu casa en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fluye, Espíritu Santo. Que se renueve el hablar en lengua en tu vida. Que se renueve en esta hora tu vida espiritual. Que sea renovado en esta hora tu ministerio, tus dones, tu iglesia, tu congregación, tu familia es renovada. Toda desunión es rota en el nombre de Jesús. Y declaramos que hay unidad. Toda separación, todo divorcio se rompe. Y declaramos que hay fraternidad, unidad, armonía. Que hay cambios, nuevos cambios en tu casa.
El Dios todo suficiente te acompañe. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios te bendiga. Dios te guarde.